buenas tardes. Estamos aquí para la presentación del libro de Mónica Cáceres Castillo, de Ninfa del Paraíso a Reloj de Arena. Yo soy Ana Laura Zavala. Y bueno, antes de entablar esta conversación con la autora, me gustaría un poco que supieran de qué va el libro. En realidad, Mónica ha hecho un trabajo extraordinario recopilando información sobre un tema que creo que no ha perdido vigencia, aunque los textos que está trabajando Mónica son del siglo XIX, de finales del siglo XIX, es decir, del momento en el cual México supuestamente entra a un proceso de modernización. Y lo que hace Mónica es una cosa que quizás no se le había ocurrido a otra investigadora en México, que tiene que ver con recopilar crónicas y trabajar y analizar crónicas de espectáculos, donde lo que le interesa rastrear a Mónica, que lo hace de una manera muy brillante, es qué representaciones del cuerpo femenino hay ahí. Es decir, ¿por qué son importantes estas crónicas? Parecería ser que son crónicas muy banales, porque hablan de modas, de cómo se deben de pintar las mujeres, de qué afeites deben de utilizar, si un cosmético, otro cosmético, si el abanico, si las joyas, pero detrás de todo ese discurso, una de las cosas que descubre Mónica es que hay toda una tecnología que se va a desarrollar para ir, por un lado, encorsetando los cuerpos femeninos, es decir, irles diciendo a las mujeres cómo deben de verse, cómo deben comportarse, qué deben de hacer con sus cuerpos, y por el otro lado, cómo las propias mujeres van a empezar a liberarse a partir del uso de todas estas tecnologías. Entonces, yo quisiera preguntarte, Mónica, primero, ¿cuál fue el principal reto del libro? Es decir, hay mucho trabajo de archivo, hay mucho trabajo apasionado de buscar los temas. ¿Cómo es que llegas a eso y cuál fue tu principal reto, Mónica? Sí, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a Ana Laura. La doctora Ana Laura Zavala Díaz es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entonces, para mí es un honor que ella esté comentando mi libro el día de hoy. Bien, ¿cómo es de que llego a este tipo de temas? Bueno, precisamente una de las fuentes principales es la hemerografía. Para mí, pues estando desde casa y ahora con lo de la pandemia también, pues tenemos una maravillosa herramienta que proporciona la UNAM, donde podemos acceder a los periódicos de muchos periodos, de varios siglos, y esta incursión con estas fuentes, que al principio se me hicieron muy divertidas, luego fui ya tomando en cuenta un análisis más social, desde esta perspectiva de estas personas, de su época, que están describiendo prácticas culturales, deseos, sufrimientos también, porque también muestran problemas sociales en estas crónicas. Entonces, a partir de ahí empecé a identificar precisamente lo que a mí me apasionaba, que era pues las prácticas culturales de las mujeres. ¿Qué es lo que hacía una mujer en el siglo XIX? Y es ahí donde empiezo a meterme más, a profundizar sobre estos cronistas. Y en particular empecé a identificar a uno que era muy simpático, muy sarcástico, que escribía bajo el nombre de, el seudónimo era Juvenal, y por otro lado a una mujer muy propia, muy seria, que escribía bajo el seudónimo de Titania. Y comencé a ver, después de estudiar a estos dos cronistas, cómo entre ellos empezaba a haber cierta rivalidad, porque los dos eran muy leídos en la época. Entonces, a partir de este contexto, decidí hacer una investigación comparativa entre estos dos, desde la visión masculina y desde la visión femenina. Y uno de los retos que he tenido en todas mis investigaciones, en esta también en especial, es
es que la academia le dé seriedad a este tipo de temas, estudiar la moda, estudiar la percepción subjetiva del ser humano es muy, pues con poca seriedad lo ve la academia. Entonces creo que ese fue mi principal reto. Si bien en la Ciudad de México ya se estudia bastante este tipo de temas, en provincia casi, ¿no? Entonces ese fue el reto que fui empezando con este tipo de temas. Bueno, habría que decir que el libro está dividido en 4 capítulos, donde me parece que va planteando, va profundizando cada vez Mónica acerca del tema que le interesa, que son las mujeres. ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres? ¿Cómo se modela? Por ejemplo, con algo que hoy incluso nos parecería como muy de disfraz, que es el corsé, por ejemplo. ¿Qué función tiene el corsé? ¿Cómo es que manipula el cuerpo de las mujeres el corsé? Pero ella va llevando la investigación en 4 capítulos. Primero se pregunta qué pasa con la prensa, por qué se vuelve tan importante la crónica de espectáculos. A lo mejor hoy estamos acostumbrados que la crónica de espectáculos es una cosa común y corriente, pero en realidad en el siglo XIX es algo que surge con la modernidad, con una sociedad que de pronto quiere enterarse de lo que está pasando, y entonces hay que ver qué pasa, cómo se transforma, cómo se vuelve una prensa no ya de opinión, sino más bien de informativa y sensacionalista. Después, evidentemente, va a confrontar estas 2 visiones de 2 cronistas, un cronista hombre que se burla todo el tiempo de las mujeres, sobre todo de ciertos tipos de cuerpos. Es muy interesante porque pensaríamos que ya superaron, que en el 19 no había eso y estaba más presente que nunca, ¿no? Todas tenían que ser blancas, todas tenían que ser jóvenes, todas tenían que ser bellas, ¿no? Él hace una crítica muy fuerte a las mujeres robustas. Dice que verdaderamente ni se pongan corsé porque se les va a salir todo por todos lados, ¿no? Entonces es impresionante que detrás de un discurso, y eso es lo que demuestra Mónica, y por eso me parece tan productiva la reflexión que hace, es que detrás de un discurso que parecería ser tan ligero, hay toda una ideología, hay toda una propuesta política de cómo deberían las mujeres de comportarse y de cómo se deben modelar sus cuerpos. Una de las cosas que comentábamos Mónica y yo, que me gustaría que reflexionara sobre eso, Mónica, es todo el tiempo están diciendo las mujeres mexicanas tienen que parecer blancas. En un país mestizo, en un país donde todavía en el siglo XIX la mayor parte de la población es de pueblos originarios, indígena, ¿qué está diciendo que un cronista todo el tiempo esté diciendo la belleza está en la blanquitud? ¿Qué te dice a ti en ese momento si la modernidad está ligada a que nos teníamos que blanquear, y sobre todo teníamos que blanquear a las mujeres? ¿Por qué? Porque éramos la posesión, de alguna manera, lo que daba prestigio también al hombre, ¿no? Sí. Bueno, yo creo en este sentido de que es una sociedad muy patriarcal donde el hombre exige demasiado a la mujer, que tiene que estar en todos sus aspectos de su vida, de la familia, estar al pendiente, tiene que estar en todo, pero además tiene que ser bella y tiene que ser blanca y tiene que ser delgada. Y si su mujer, recuerdo que una de las fuentes es precisamente una novela de Tomás de Cuéllar, Baile cochino. El marido le lleva el polvo a su mujer para que se blanquee. Entonces es increíble la exigencia de esta mujer, que no nada más tenía que ser bella, sino también controlada. Por eso aquello del corsé, ¿no? Pero también encuentro esta dualidad, Ana Laura, de que, por ejemplo, que el uso del corsé, pues sí, unas no les gustaba porque las tenían sujetas, pero también me encontré fuentes de que sentían placer al verse delgaditas, hermosas. Entonces hay esta dualidad, hay cierta tensión en todos los aspectos. En el discurso de esta época encontramos la tensión en todo. Por un lado, pues sí, tienen a las mestizas, morenas, pero estas mujeres morenas quieren ser blancas. Entonces existe en este discurso siempre la tensión, ¿verdad?
Otra de las cosas que me parece que es interesante, que surge una vez que uno lee tu libro, es que la moda siempre es una cuestión de lucha de clases, ¿no? Es decir, parecería ser que, y tú lo vas diciendo en tu libro y lo haces muy bien, al principio son solo las mujeres que tienen poder adquisitivo las que están a la moda. Y después tú vas documentando muy bien cómo, conforme van pasando la década de los 80, esta especie de moda empieza a bajar hacia otras clases sociales. Y cómo lo que se ve muy bien para ciertas clases, en otras clases es totalmente criticado, ¿no? Si una mujer de una situación económica baja se trata de vestir, ¿no? Y bueno, las novelas de Cuéllar son de eso, ¿no? De querer aparentar lo que no eres, y entonces en vez de comprarte el podlizón, que es una cosa que les hacía ver más, como hoy cuando hacen muchas pesas, ¿no? En el vestido, bueno, cuando no tenían dinero se ponen jaulas de pájaros, ¿no? O sea, no tienen dinero para eso y entonces se ponen una jaula. Es súper interesante porque al final todas quieren vestirse igual, pero no tienen los mismos recursos. Y entonces ahí hay una cosa que es maravillosa del libro, que si lo compran se darán cuenta, es que todo se convierte en una especie de escaparate. La modernidad es un escaparate y haces y me gusta mucho que haces un cruce importantísimo entre cuerpo, mercado y sociedad y cultura, ¿no? Es decir, la moda no es algo trivial, aunque nosotros, bueno, ya no lo creemos, nos damos cuenta que la moda mueve al mundo, ¿no? Pero en el 19 tú ves muy claramente cómo el cuerpo de la mujer va a entrar en esta tensión de poderse liberar también, porque entra al mercado. Decíamos eso, el mercado es amoral, lo que el mercado quiere es vender, ¿no? Y no le importa si vas a mostrar más o vas a mostrar menos, que en el libro de Mónica se muestra mucho, entonces por eso cómprenlo también si tienen, porque una de las cosas que despierta el libro de Mónica es el morbo, ¿no? Hay incluso tarjetas de mujeres subidas en bicicletas desnudas, digo, no porque eso, cómprenlo, pero sí está bueno, porque lo que uno entiende es que hay nuevas formas de relacionarse con los cuerpos femeninos, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho con la modernidad, ¿no? Incluso creo que uno de los ejercicios que sería importante es que explicaras el título. ¿Por qué este título? ¿Qué pasa de ser? ¿Cómo uno pasa de ser una ninfa del paraíso? Yo sería ninfa del paraíso. A un reloj de arena, por ejemplo. ¿A qué refiere eso? Ok, sí, muy buena pregunta, porque me dice, ¿cómo de ninfa del paraíso a reloj de arena? Bueno, es precisamente estas representaciones que van apareciendo en las crónicas, donde primero la mujer es un tipo de belleza sempiterna, o sea, etérea, que no termina, ¿no? Y entonces hacen estas analogías con figuras fantásticas como la ninfa o como una azucena, como una flor. Ahorita son las que me acuerdo, la azucena, la flor, la palmera del desierto, que bueno, dices, bueno, una palmera del desierto, ¿qué tiene de bella? Pero pues más bien hacen alusión a lo delgadito del tronco de la palma. Entonces es en esta década donde están pasando estas mujeres durante la década de los años 80 con ese ideal de belleza fantástica. Y hacia finales de la década de los 80 empieza a aparecer una nueva figura. Ya no es esta mujer como que muy juvenil, tal vez es más bien es un cuerpo muy torneado. El tipo de corsé cambia de tal forma que ya no nada más es acinturar al cuerpo, sino proyectar los senos hacia afuera. De esta manera se le conocía como pecho de paloma. Y en la parte de abajo quitan el polizón, sin embargo el corsé hace que la cadera se vea redonda, lo que nos da una figura de reloj de arena.
y ellas mismas empezaron a aludir, o los cronistas empiezan a aludir a esta forma de un reloj de arena. Entonces, como el libro abarca este periodo de 1881, donde inicia la modernidad, digamos, en la Ciudad de México, cuando llega la luz, todo este proceso hasta la década de 1800, hasta el año de 1891, donde ya cambia esta figura de cuerpo femenino. Bueno, y yo creo que hay que decir que en los otros 3 capítulos va desarrollando justamente todo esto que hemos venido platicando, porque además muestra todos los escenarios. Es un libro que además está ilustrado y yo creo que gana muchísimo con la ilustración, porque puede ver uno de qué está hablando. Como todo es tan visual, al final la crónica es muy visual. Entonces creo que la inclusión de las imágenes es maravillosa, porque uno puede entonces ver lo que ya leyó en la crónica, en las citas y en lo que está diciendo Mónica, y mirar cómo era realmente este cuerpo, que lo que dice Mónica es importante. Y con eso vamos cerrando, Mónica. Dices, no es solo que le dijeran no solo hablamos de cómo decían que se tenían que vestir las mujeres, sino más bien de un ideal femenino, ¿no? Que está atravesado, como tú bien dices, por todas estas tensiones que se reflejan en cómo se miran las mujeres, cómo se ven las mujeres, y en qué sentido a partir de esos corsés y de estas formas pueden también empezar a explorar su sensualidad y su sexualidad. Que yo creo que ese es un tema que espero que te quede por ahí, cómo la moda va a seguir siendo ese lugar donde las mujeres pueden escaparse un poco al discurso también patriarcal y mostrarse y gozar el cuerpo, ¿no? Mónica, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cuánto cuesta? Todos los anuncios parroquiales para que compren tu libro, porque además lo último que yo tengo que decir es que yo me siento muy feliz de estar aquí, porque este libro es el resultado no solo del trabajo de investigación de Mónica, sino es el resultado de una pasión que tiene Mónica, y creo que cuando pasión e investigación se suman, no hay mejor lugar que un libro que se puede compartir con todo el público, porque a eso tenemos acceso. Y como dice Mónica, estos son los nuevos youtubers, los viejos youtubers. Entonces, si quieren ver cómo eran los viejos youtubers, están también en este libro. Sí, los influencers, ¿verdad? No, antes que nada, Ana Laura, muchas gracias por acompañarme, por tus palabras, por tus comentarios, siempre bien acertados. Me ha acompañado Ana Laura siempre en esta investigación, entonces por eso tenía que invitarla, porque conoce muy bien el trabajo. Y bueno, pues ¿dónde se encuentra? Aquí en la Feria Nacional del Libro, en el stand M10, ¿sí? Y bueno, espero que muy pronto en librerías. ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. Sí, pero los vale, ¿eh? O sea, son de esos que uno se gasta y vale la pena gastar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.